Gracias, bienvenidos. Hoy vamos a conversar con alguien que sabe de seguridad social mucho antes de que la ley entrara en vigencia. Él es Rafael Abreu. Ustedes lo conocen como Pepe, pero él es Rafael Abreu, quien es el presidente de la CENUS. Vamos a hablar de los avances de la seguridad social cuando ya estamos entrando al 23 aniversario de la entrada en vigencia de esta importante ley. Bienvenido. Bueno, yo vi un asunto que dijiste en la entrada, Martina, y fue el tema referido a antes de la seguridad social. A mí me gusta a veces situarme ahí, porque olvidamos muchas veces cómo era el escenario antes de la seguridad social, Claro que sí. sin que nos centremos en eso. Hay que decir que nosotros teníamos el Seguro Social, el Instituto Dominicano de Seguro Social, y que tenía una limitación. Solo acogía los obreros a que devengaban el salario mínimo. Y la mujer del trabajador le daba asistencia hasta que el niño cumplía 3 años de edad, el niño. Después se bajó a 1. Todo trabajador que estuviera por encima de los mínimos quedaba fuera del seguro social. Eso es bueno saberlo, ¿verdad? Para que se entienda. Entonces, ¿qué teníamos que hacer nosotros? Tenemos que ir a las empresas y discutir con los empresarios donde había sindicatos para que ellos aceptaran entonces, en base a convenio, que sus trabajadores tuvieran lo que nosotros denominamos las igualas médicas. Una iguala, es decir, una iguala X, una iguala tal. Pero en las igualas siempre había una salvedad, y era que las enfermedades se calificaban y se decían: esta iguala no abarca ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni aquello. Pero además, era un tema de que se tomaban en cuenta las edades para especificar si un trabajador podía ser o no parte de una iguala médica. Entonces, toda la lucha nuestra, ¿verdad? En esa situación que había, era señalar a través de nuestra consigna muy original que establecía que el seguro ni era social, ¿entiendes? Y que por tanto necesitábamos una ley que fuera universal, que universalizara el tema referido a la seguridad social. Entonces ahí fue que llegamos al 8701. Y ahí llegamos a la ley 8701, que es la ley actual. Hemos ya pasado 23 años desde que entró en vigencia. ¿Qué se ha logrado? Es muy importante decir que no necesariamente el hecho de que tengamos la ley quiera decir que estamos satisfechos. Yo debo decir al propósito de esa pregunta que tú haces, que es muy, muy importante, que la seguridad social, como muchos otros temas y sistemas, es algo de permanente innovación y renovación. Nunca un sistema de seguridad social llega a su fin. En estos días, Marta, a propósito de eso, un sindicalista suizo explicaba que en Suiza ellos están en este momento discutiendo una reforma de la seguridad social. Pero también me lo decía un sindicalista sueco y un finlandés, que son de los mejores sistemas que existen en el mundo. Tú lo conoces, tú lo has estudiado. Sí. Y tú sabes que Estados Unidos, esa gran potencia, no se le compara a esos sistemas. Sin embargo, ellos viven en constante reforma. ¿Qué quiere decir eso entonces? Aquí necesitamos reforma. Que nosotros llegamos a esto, lo tenemos, y yo digo, ¿verdad? El paso más avance, más importante, es tener la ley. Claro. Y que la ley tiene una proyección de universalidad. Por ejemplo, hoy en la República Dominicana se puede decir que la mayoría de las personas, eso se puede decir, tiene por lo menos un seguro subsidiado a nivel de salud. Claro, le cubre algo. Exactamente. Hay una carnetización. Quiere decir que esa carnetización sea efectiva, ¿verdad? Sea efectiva y solucione todos los problemas y le dé respuesta a toda la carga de salud que tiene la persona. No. Un sistema de pensiones fraccionado, una parte pública, una parte a nivel de AFP. Al sistema de AFP la gente le tiene evidente temor porque no ofrece certidumbre. Entonces, pero están los riesgos laborales, hoy cubren todos los trabajadores, o cubren el que sea el sector público, el que sea privado, pero hay otros
brazos de trabajadores no cubiertos, los informales. ¿Por qué? Porque el sistema subsidiado, contributivo subsidiado, es la fecha que no ha entrado. ¿Y podría entrar alguna vez? Yo pienso que sí, se hace un esfuerzo. Mira, dentro del pacto que nosotros aspiramos a firmar con el presidente de la República, uno es que se instaure en el país lo que se denomina en otros países el monotributo, que establece que cada persona que tiene una mesa en un mercado no tiene un patrón, él es su propio patrón, es un trabajador independiente, pero sí tiene capacidad de hacer un aporte al sistema para su protección y la de su familia. Entonces, si en Uruguay, ¿verdad?, que es un país más grande que nosotros en territorio, pero más pequeño en habitantes, muy culto, ¿verdad?, con mucha formación, pero en Uruguay, ¿verdad?, para no hablar de Finlandia y sí, Suecia, que está más cerca, por lo menos. Exacto, en Uruguay existe lo que ellos denominan el monotributo, que quiere decir que toda persona, no importa lo que haga, puede estar en la calle vendiendo y está registrado en el sistema. Toda persona, a través de una organización cooperativa, aporta. Y es pero, oye, posible de tener un seguro. Y todo el mundo se preocupa porque ve que a la hora de la verdad, eso le sirve, ¿no entiendes? Y entonces la cotización ya inclusive la gente la busca. Voluntaria. No tienen que ir a catarlo, no, ellos lo buscan porque dicen, no, me conviene estar registrado ahí, porque si me pasa algo, yo tengo que, aquí tú tienes un tacita que anda por ahí, un tacita produce, ¿verdad? Sí. Pero no tiene un registro, ni de salud, ni de riesgos laborales, y mucho menos de retiro. Entonces, todo ese tema, claro, que hay que entenderlo. Las AFP no van a hacer eso, Martina. Las AFP lo que le interesa es el trabajador formal, ¿verdad? En que ellos puedan, con un clic, meter a todo el mundo, cobrar, ganar. Entonces, es un tema que para realizarlo, tiene que haber una decisión de Estado, que no depende de un sistema como el que tenemos. Y por eso hay que hacer reforma en ese orden. Eso yo pregunto. Para que haya una reforma de la seguridad social, tiene que haber una decisión política. ¿Por qué es que los políticos le temen tanto a una reforma de la seguridad social? Yo pienso que le temen mucho porque detrás de eso hay este poder financiero. El poder financiero inclusive fue auspiciador de esa ley. Ahora, yo soy de lo que le digo, Marta, al poder financiero, yo le digo esto, señores, si ustedes siguen en una actitud de cerrazón en ese aspecto y no entienden que en este país se necesita una pensión solidaria automática, ¿verdad?, para aquella gente que no han cotizado, pero una asistencia de salud garantizada. Si ustedes no entienden eso, entonces perderán lo más por lo menos, porque está aprobado, Martina. Cuando en sistemas como el que tenemos aquí, ha llegado la hora de la hora, o sea, la hora de pagar las pensiones, porque este sistema no está pagando pensiones. Todavía. Pero cuando llegue esa hora, ¿verdad?, y usted le dice a una gente, mira, lo que tú vas a recibir son 5,000 pesos mensuales, porque la tasa de reemplazo no es como tú esperabas, no, es de 33% del salario que tú ganabas. Entonces, ahí vienen entonces las grandes manifestaciones, las grandes movilizaciones. Entonces, ¿quién tiene que hacerle frente al tema? Termina siendo solo el Estado. Y por eso lo político, el que está, el que viene, el que se fue, tiene que entender que ellos tienen entonces una gran responsabilidad y sobre todo hay que tomar en cuenta también la gente en los congresos, a qué se va al Congreso, ¿verdad? Se debe ir al Congreso a hacer reformulaciones de leyes como esta que garantizan el futuro de la sociedad. Ok, muchísimas gracias. Siempre. Señor Abreu, nos encantó conversar con usted y fue muy orientador de lo que está pasando con la seguridad social. Volvemos con ustedes. Gracias a usted.